Mi nombre es Bianca Olivas y hoy voy a presentar el tema de proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, las proteínas se encuentran generalmente en las carnes y todo ese tipo de alimentos. Las personas nos dicen que las comamos para estar sanos, pero ¿por qué son tan importantes en nuestro cuerpo para poder vivir? ¿Por qué son importantes en nuestra célula para que éstas funcionen? Bueno, todo nuestro cuerpo está hecho de millones de células. Todos los seres vivos, los animales, las plantas, los seres humanos, estamos hechos de millones de células. Y esas células, para poder vivir, que puedan reproducirse, comer, crecer, necesitan las proteínas, porque sin estas no podríamos vivir. Porque las proteínas son como mini trabajadores que viven en la célula. Y dentro de la célula hay muchísimas proteínas y cada proteína tiene actividades diferentes. Bueno, las proteínas se dividen en dos, las estructurales y la de actividad biológica. Las estructurales lo único que van a hacer es darle estructura a la célula. Las enzimas es las que cuando comemos alimentos y entran en nuestra célula, las enzimas atacan para sacarle la energía. Las enzimas son como el metabolismo en nuestro cuerpo, o sea, las que comen. Y los anticuerpos son los que nos van a proteger de cualquier antígeno, enfermedades, bacterias, virus, etcétera, y todo eso. Todas estas son proteínas y todas estas viven en la célula para que la célula pueda reproducirse, vivir, crecer. Sin las proteínas la célula no podría vivir y nosotros tampoco podríamos vivir. Bueno, y ahora vamos a hablar de la estructura molecular de la proteína. Bueno, las proteínas son como bolas grandes que están hechas como de cadenas, que esas se les llaman cadenas péptidas, son estas que están aquí. Si nosotros empezamos a desenrollar toda esta bola que vemos, vamos a ver que son muchos hilitos que estaban todos unidos. Y esta cadena peptídica tiene varios círculos que se llaman aminoácidos, que son estos. Esta es una cadena de proteína. Entonces, como dijimos, básicamente una proteína es una cadena de aminoácidos. Aquí se puede apreciar mejor. Esta es una cadena de proteínas y cada circulito es un aminoácido. Bueno, existen 20 aminoácidos naturales y 2 aminoácidos sintéticos que puedes jugar con ellos en el orden que quieras para formar diferentes proteínas. Estos aminoácidos son la leucina, la serina, la glicina, la alanina, la argina, así como son 20 diferentes, así como en esta tabla. Y estos se van poniendo en diferente orden, por ejemplo, valina, leucina, isoleucina, etcétera, así, y van a formar una proteína, pero si tú los cambias de orden, van a formar otras proteínas, se pueden formar muchas proteínas. Y jugando con el orden el de los aminoácidos y el tamaño, se van creando diferentes proteínas. Bueno, la proteína está hecha de muchos aminoácidos, entonces tener de 2 a 10 aminoácidos se le llama oligopéptido, de 10 a 100 aminoácidos se le llama polipéptido y más de 100 aminoácidos ya se le llama proteína. Y estos aminoácidos van a tener diferentes características, unos van a ser más hidrofóbicos y otros más hidrofílicos. O sea que unos se van a mezclar con el agua y otros no se van a mezclar con el agua. Unos aminoácidos van a ser más ácidos, que van a tener carga positiva, y otros aminoácidos van a ser más alcalinos, que van a tener carga negativa. Y así cada aminoácido va a tener características diferentes. Todos estos aminoácidos van a tener algo en particular, algo que es idéntico, y son todos estos átomos que están en círculos rojos. No se alcanza a percibir bien, pero es esto. Esta es la estructura básica de cada aminoácido. Pues como tenemos aquí en el centro es un carbono, se llama carbono alfa. Tenemos un hidrógeno, el H, un grupo amino que es NH2 y un grupo carboxilio que es COOH. Estas están en todos los aminoácidos y la parte de abajo, la R, se llama radical, que aquí es donde ya varían todos los aminoácidos. Bueno, entonces, si nosotros ponemos así en línea muchas estructuras, se va a formar una proteína.
Entonces aquí si juntamos las moléculas del grupo carboxilio y el grupo amino, esto va a formar un enlace peptídico. Aquí un enlace peptídico, aquí hay otro enlace peptídico y este enlace peptídico va a crear otro grupo que es el grupo amida. Y para crearse la proteína son como 4 pasos que se tienen que hacer para que ahora sí ya se forme la proteína: primaria, secundaria, terciaria y cuartaria. La primaria es donde está la línea, la cadena larga con muchísimos aminoácidos, o sea, la cadena, esa es la primaria. La secundaria, esas cadenas largas se empiezan a crear de dos diferentes formas. Una se llama alfa hélice, que es esta que va en forma literal como de hélice, y la otra beta plegada, que es esta que va como en pliegos. Esta es la secundaria. La terciaria es cuando ya se crearon el alfa hélice y la beta plegada. Ya se va a juntar y se va a hacer como una bola rara, que queda más o menos así. La cuarta es cuando ya de estas bolas se empiezan a juntar todas y quedan así. Y esta es como ya se arma la proteína. Así queda. Para terminar, ¿cómo se crean las proteínas? Se crean básicamente de un proceso de transcripción y de traducción. Esta es una célula y de su ADN sale una molécula que va al ribosoma. Ahí pasan muchas cosas, se crea la proteína. Entonces ya cuando está creada la proteína, ya ella elige qué va a hacer, si va a ser estructural, enzima o un anticuerpo. Bueno, y ahora vamos a hablar de los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son polímeros formados por piezas elementales llamados nucleótidos. Los nucleótidos están formados por 3 elementos básicos, que es un grupo fosfato, este que tenemos aquí, un azúcar en forma de pentosa y una base nitrogenada. Esos 3 son los 3 elementos básicos que forman un nucleótido. El grupo fosfato siempre es el mismo. Y el grupo fosfato se une al azúcar por medio de un enlace fosfoéster, que este enlace une un oxígeno a un CH3, pero cuando se une pierde uno y por eso queda CH2. El azúcar en forma de pentosa puede ser una ribosa si el ácido nucleico es el ARN, o puede ser una desoxirribosa si el ácido nucleico es el ADN. La diferencia entre un ADN y un ARN es que si el radical puede ser un grupo hidroxilo, que es OH, o puede ser un simple hidrógeno, que si es un simple hidrógeno es una desoxirribosa. Igual que el fosfato se une con el azúcar, con un enlace, el azúcar en forma de pentosa tiene otro enlace que lo une con la base nitrogenada, que es el enlace N-glicosídico. Y este enlace une al azúcar en forma de pentosa a la base nitrogenada. ¿Qué es una base nitrogenada? Es un compuesto con un pH básico que si es nitrogenada es porque tiene nitrógenos. Ahora, un grupo fosfato, un azúcar en forma de pentosa y una base nitrogenada es un nucleótido, pero en cambio si quitamos y tenemos solo un azúcar en forma de pentosa y una base nitrogenada, ya no va a ser un nucleótido y ahora va a ser un nucleósido, porque ya no son los 3, ya solo son 2, pero en regular siempre se ve más Bueno, los principales nucleótidos que forman los ácidos nucleicos son estos 5, que es la adenina, la guanina, la timina, la citosina y el urancilo. Estas son las 5 bases que uniéndose entre sí forman los ácidos nucleicos. La adenina y la guanina se dice que son bases de purina porque tienen 2 anillos. Como podemos ver aquí, tienen 2 anillos. Y estos anillos en biología se le llaman anillos púricos, por eso es que se le llaman bases de purina.
Y la timina, la citosina y el uracilo se le llama bases pirimidina porque solo tienen un anillo. Estos tienen dos y estos solo tienen un anillo y se les llama pirimidina. Bueno, otra diferencia que hay para saber si es ADN o es ARN, aparte de por el nombre o el tipo de azúcar que lo forma, es por las bases nitrogenadas. Por ejemplo, el ADN es adenina, guanina, timina y citosina. Son estas cuatro que conforman el ADN. Pero el ARN, en cambio, se cambia la timina por el uracilo. En el ARN es la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo. Así es más fácil diferenciar una y otra porque el ADN tiene timina y el ARN es el uracilo. Solo cambian esas dos bases y por eso es la diferencia. Recordemos que el ADN y el ARN están conectados porque el ADN nunca va a salir del núcleo para traspasar su información. El ADN se va a transformar en ARN, es decir, va a venir una enzima, va a leer el ácido nucleico ADN y entonces va a sintetizar un ARN de manera que el ARN no se crea, no se destruye, está ahí y el mensaje para el ADN a ARN se hace para finalmente ser traducido a un aminoácido. Por último, dos ejemplos de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos que forman la cadena de ARN. Aquí vemos un nucleótido, aquí vemos otro nucleótido y aquí vemos otro nucleótido. Todos ellos son unidos a través de enlaces de fosfodiéster. Esta es una cadena de ARN porque tiene ribosas OH, tiene ribosas no desoxirribosas. Esta es una serie de cadena que me serviría para hacer un aminoácido, que es una de las funciones que tiene el nucleótido. La función 1 es transmitir información que hay en los genes. Y este es otro ácido nucleico que vemos con una función totalmente diferente. Este ácido nucleico es un ATP. Este ATP es una base molecular que nosotros usamos para almacenar la energía que obtenemos de la comida. Los ácidos nucleicos tienen dos funciones fundamentales para la vida de cualquier ser vivo. La primera, como dijimos, es almacenar la información genética para luego transformarla a proteínas. La segunda es como sirve como almacén de energía. Bueno, y esto ha sido todo por mi parte. Espero que me hayan entendido. Gracias.